en la mañana les voy a compartir para que lo tengan ahí a la mano cuando necesiten esa información. Listo. Entonces, esta charla va dirigida a los estudiantes que están cursando programas virtuales, tales como son tecnología en desarrollo de software y aplicativos móviles, está la tecnología en gestión administrativa, la tecnología en gestión de mercadeo y estrategias comerciales, y la tecnología en logística, gestión y logística internacional. Listo. La idea es, antes de arrancar la charla, voy a dar unos puntos muy importantes para que tengan en cuenta. Punto número 1. Les repito, las diapositivas que ustedes van a ver y la grabación de esta charla, yo se las voy a enviar el día de mañana cerca de las 10 de la mañana a sus correos institucionales. ¿Listo? Si tienen algún compañero que está viendo el programa también virtual y por algún motivo no pudo asistir, le pueden compartir ese correo. Igualmente yo mañana les estaré enviando a sus compañeros esta presentación y la grabación. Punto número 2, pongan mucha atención, presten mucha atención a la información que les voy a brindar. La idea es que ustedes desde este momento se vayan preparando para cuando lleguen a su último ciclo del programa, saquen adelante su práctica empresarial. ¿Listo? Presten mucha atención. Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud de lo que yo estoy comentando, por favor anótenla en un cuaderno, en una hoja. Al final vamos a sacar para responder esas inquietudes. ¿Listo? Presten mucha atención y al final vamos a sacar ese espacio para resolver las inquietudes. Entonces, vamos a dar inicio a esta charla informativa de prácticas para los programas virtuales. Me presento, mi nombre es César Granados, como pueden ver ahí en la aplicación, yo soy el jefe de prácticas empresariales. Más adelante les voy a brindar mi correo electrónico para que me escriban si es el caso, en caso de tener alguna pregunta o alguna inquietud con respecto a las prácticas. Vamos entonces a arrancar. A ver, paso la diapositiva. Listo. Entonces, como ustedes saben, como ustedes vieron antes de arrancar el programa académico, en el último ciclo ustedes van a ver una asignatura que se llama práctica empresarial. Esa es la última asignatura que los estudiantes deben cursar y aprobar para después pasar a graduarse. Esta asignatura tiene unos créditos, tal como las otras asignaturas que ustedes han visto. Esta práctica empresarial tiene unos créditos, por lo tanto tienen un valor a cancelar, tienen una matrícula en la cual ustedes deben realizar el pago en el último ciclo de su programa académico. Esta es una asignatura que hace parte de su plan de estudios, como les decía. La idea es que en esta práctica ustedes pongan en práctica todo lo que aprendieron durante su programa, presten servicios técnicos a las diferentes empresas y apliquen las competencias adquiridas durante un proceso de formación. ¿Listo? Nosotros, el área de CBC, somos el área encargada del proceso de ubicación, seguimiento y evaluación del practicante. Nosotros en CBC, en el área de prácticas, vamos a ayudarles a que queden ubicados en un sitio de práctica o que les entremos a validar la empresa. Ya más adelante les voy a comentar más sobre esos tipos de práctica que están disponibles. ¿Cómo se aprueba esta asignatura de práctica? Muy fácil. 1, asistiendo y cumpliendo con el tiempo de práctica, con los horarios de práctica. 2, cumpliendo con las funciones y los compromisos académicos que tenga esta práctica empresarial. Y 3, cumpliendo con el reglamento de la empresa en caso de hacer la práctica en una empresa, el reglamento de prácticas y el reglamento de la institución del Politécnico Internacional. Como les digo, si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, váyanla anotando y al final de la reunión sacamos un espacio para resolver esas preguntas. Modalidades de práctica. Estudiantes, ustedes tienen 2 modalidades de práctica disponibles. Una que se llama 10 semanas, prácticas de 10 semanas, y la otra que se llaman prácticas de 6 meses o cuota cena.
Vamos primero a hablarles sobre las prácticas de 10 semanas. Estas prácticas, el estudiante puede escoger cualquiera de estas dos, 10 semanas o 6 meses, lo que decía el estudiante. Las prácticas de 10 semanas no incurren en la firma de un contrato con las empresas. ¿Listo? Ustedes durante 10 semanas calendario van a estar desempeñando o ejecutando funciones en una empresa acordes a su programa académico. ¿Listo? Para poder hacer las prácticas de 10 semanas, ustedes deben contar con mínimo 36, máximo 48 horas a la semana. Si no cuentan con ese tiempo, ustedes todavía no estarían habilitados a realizar la práctica. Necesitamos que cuenten con ese tiempo porque las empresas los están requiriendo a ustedes para que hagan práctica de lunes a viernes en horario de oficina, es decir, de 8 a 5 de la tarde o de 8 a 6 de la tarde. Las prácticas de 10 semanas, en cuanto a beneficios, no tienen un salario mensual. Las prácticas de 10 semanas no tienen un salario mensual. Las empresas que solicitan practicantes de 10 semanas, algunas de ellas pueden dar un auxilio de alimentación o un auxilio de transporte o cualquier otra bonificación, pero las empresas de 10 semanas no están obligadas en dar un salario mensual a los estudiantes. ¿Listo? La empresa que necesite de 10 semanas los afilia a la ARL durante las 10 semanas de práctica. Ustedes deben cumplir, como les decía, con 10 semanas calendario y durante esas 10 semanas el docente supervisor va a hacer una evaluación de desempeño con sus jefes inmediatos. La nota que ustedes saquen en esa evaluación de desempeño va a ser la nota definitiva de la práctica empresarial. ¿Listo? Vamos ahora a pasar a hablar de las prácticas de 6 meses o prácticas cuota cena. En estas prácticas el estudiante y la empresa firman un contrato de aprendizaje, a diferencia de las de 10 semanas que no firman ningún tipo de contrato. ¿Listo? Para las prácticas de 6 meses o cuota cena deben contar también con mínimo 36, máximo 48 horas a la semana para hacer la práctica. Beneficios para los chicos que vayan a hacer prácticas de 6 meses. Los beneficios es un salario mínimo mensual. En este momento, las empresas están pagando un 75% de un salario mínimo. ¿De qué depende si se paga el 100 o el 75? Depende del índice de desempleo que haya en este momento en el país. Como ustedes saben, en estos momentos está en más del 10% el índice de empleabilidad. Por esa razón, las empresas están en posibilidad de pagar el 75%. Cuando el índice de desempleo esté por debajo del 10%, es decir, 9.9 o menos, las empresas obligatoriamente tienen que pagar el 100% del salario mínimo. Además de pagarles ese salario, las empresas pagan la afiliación de la EPS durante los 6 meses de práctica y los afilia a la ARL durante los 6 meses de práctica. Antes de que ustedes arranquen esta práctica, deben estar afiliados y activos en la EPS. Lo que hace la empresa es que durante los 6 siguientes meses les sigue pagando la EPS, pero ustedes ya deben tener EPS antes de iniciar la práctica. Importante, estudiantes, seguramente algunos de ustedes ya realizaron con anterioridad una práctica de 6 meses. Hicieron otro programa, estudiaron en otra universidad, ya hicieron práctica de 6 meses anteriormente. Por lo tanto, ustedes no pueden volver a realizar una práctica de 6 meses. Todos los colombianos tenemos una sola oportunidad de realizar una práctica de 6 meses o prácticas cuota cena, que también se llaman. Las prácticas de los chicos que escojan 6 meses, pues seguramente van a durar más de un ciclo, van a durar 2 ciclos, que son los 6 meses. Por lo tanto, ustedes en ese segundo ciclo deben realizar el pago de la póliza estudiantil. Está más o menos en unos 7.000, 8.000 pesos. Deben realizar ese pago de póliza en el segundo ciclo en el cual estén cursando la práctica. Durante estos 6 meses, el docente supervisor va a realizar 2 evaluaciones de desempeño. A diferencia de las prácticas de 10 semanas, que es una evaluación, en las de 6 meses son 2 evaluaciones de desempeño. ¿Listo? La nota sale se suman esas 2 evaluaciones, se divide entre 2
y esa nota va a ser la definitiva de la práctica empresarial. Estas modalidades de 10 semanas o de 6 meses no aplican para el tipo de práctica de homologación. Ya en las siguientes 2 diapositivas voy a explicar los tipos de práctica disponibles. Como decía ahí, 10 semanas, 6 meses no aplica para homologación. Vamos entonces ahora a explicarles cuáles son los tipos de práctica que ustedes pueden realizar. ¿Listo? Primero que todo, las empresas donde ustedes van a realizar las prácticas, cada una de ellas está relacionadas con las áreas de desempeño, con sus respectivos programas académicos, y previamente nosotros desde el área de prácticas hemos validado que esas empresas cumplan con los requisitos para que puedan recibir practicantes. Nosotros, desde CBC, del área de práctica, nos encargamos de establecer esos acuerdos con las empresas para que reciban a los estudiantes y los dejen hacer la práctica empresarial. Primer tipo de práctica, empresas ofertadas por CBC. ¿Qué quiere decir esto? Son las empresas que nos solicitan a nosotros practicantes y que los estudiantes se pueden entrar a postular a esas ofertas. Importante, pongan mucha atención, a este tipo de práctica pueden aplicar únicamente los estudiantes que se encuentren en Bogotá. Si se encuentran fuera de Bogotá, no pueden entrar a aplicar este tipo de prácticas ofertadas por CBC. ¿Listo? Los estudiantes que apliquen a este tipo de práctica, empresas ofertadas por CBC, están en la posibilidad de seleccionar o postularse a las ofertas que hayan hecho las empresas. Las empresas, como veíamos en la anterior diapositiva, pueden solicitar prácticas o de 6 meses o de 10 semanas. Ya es decisión del estudiante si aplica esas ofertas de 6 meses o si aplica las de 10 semanas. Tengan en cuenta que las ofertas también se acaban, es decir, varios de sus compañeros puede que se postulen a las ofertas de 6 meses y que al momento en que ustedes se vayan a postular a una oferta ya no haya disponibles. De ahí la importancia que cuando lleguen a ese último ciclo se matriculen, paguen la matrícula en los tiempos indicados, porque esos estudiantes son los primeros que van a poder ver las opciones o las empresas disponibles. ¿Listo? Empresas ofertadas de CBC, les recuerdo, la disponibilidad de ser de 36 a 48 horas a la semana para hacer la práctica. Pueden hacer prácticas de 10 semanas o prácticas de 6 meses cuota cena. ¿Listo? El segundo tipo de práctica se llama presenta empresa. Seguramente muchos de ustedes ya están trabajando en una empresa, ya se encuentran en estos momentos contratados en una empresa, ¿sí? Y quieren presentar esa empresa para hacer la práctica dentro de la misma, que no tengan que retirarse o salirse de la empresa para hacer la práctica, sino que nos presentan donde ustedes están trabajando. Nosotros validamos una información y un tema de funciones y en caso de que quede aprobada la empresa, ustedes pueden hacer la práctica en la misma durante 10 semanas o durante 6 meses. Eso ya depende de la empresa. ¿Listo? Como les decía, ustedes nos presentan una empresa. Un segundo, por favor, aquí se me fue la imagen ya. Entonces ustedes nos presentan la empresa, nosotros entramos a validar una información. Importante, la empresa que los vaya a contratar para hacer la práctica debe obligatoriamente afiliarlos a la ARL durante el periodo de práctica. Si esa empresa que los va a contratar les va a pagar un salario, les va a dar alguna bonificación, eso ya depende directamente de la empresa, pero obligatoriamente sí verificamos que los afilien a la ARL durante el periodo de práctica. Esa empresa que los va a contratar también puede contratarlos durante 10 semanas o 6 meses, depende de la empresa. Y tengan muy en cuenta que esa empresa que ustedes nos vayan a presentar los vaya a colocar a hacer ustedes funciones acordes a su programa académico. Listo, les doy un ejemplo. Nos sirve que un chico de tecnología en desarrollo de software, por ejemplo, nos presente una empresa y que cuando nosotros vayamos a validar, el estudiante resulta que va a hacer funciones dándoles un ejemplo, va a ser el mensajero de la empresa y se va a encargar de hacer vueltas bancarias, dándoles un ejemplo. Esa empresa no quedaría validada porque no cumple funciones acordes al programa de tecnología en desarrollo.
Entonces, asegúrese de que van a hacer funciones de su programa dentro de esa empresa. Tercer tipo de práctica, homologación, que seguramente también varios de ustedes, varios de los estudiantes que están estudiando programas virtuales van a poder aplicar este tipo de práctica. Si ustedes están ya trabajando en una empresa, tienen contrato a término fijo o término indefinido y se encuentran ya contratados en la empresa durante mínimo 3 meses y además están desempeñando funciones de su programa, ustedes pueden homologar la práctica. ¿Listo? Si cumplen con estos requisitos, les repito, 1, que estén contratados a término fijo o indefinido. 2, que lleven mínimo 3 meses con ese tipo de contrato en la empresa. Y tercero, que estén desempeñando funciones acordes a su programa. Si cumplen con esos 3 requisitos, ustedes pueden homologar la práctica. ¿Cómo se homologa la práctica? Nosotros pedimos unos documentos, entramos a validar esos documentos, llamamos a la empresa para verificar que ustedes sí estén contratados en la empresa y una vez validemos esa información, vamos a llamar a los jefes inmediatos de ustedes para hacer una evaluación de desempeño. De esa evaluación de desempeño va a salir una nota y esa nota va a ser la definitiva de la práctica empresarial. ¿Listo? Entonces, son 4 tipos. Aquí ya expliqué los 3 primeros. 1, ofertas de CBC. 2, presenta empresa. 3, homologación. Voy a explicarles el cuarto y último tipo de práctica disponible. Por medio de un taller virtual, tiene una duración de 10 semanas. El taller virtual se llama Crea tu propia empresa. Tenemos también información de que algunos de ustedes tienen alguna idea de negocio o tienen un proyecto en mente. Por medio de este taller llamado Crea tu propia empresa, durante 10 semanas un docente especializado en emprendimiento les va a brindar a ustedes herramientas y los va a capacitar para que puedan sacar adelante esa idea de negocio, ese proyecto que tienen en mente. ¿Listo? Ese es el cuarto tipo de práctica, es un taller virtual, les repito, dura 10 semanas, se desarrolla en el campus virtual del Politécnico y el estudiante ya es quien elige qué tipo de práctica va a aplicar y cómo va a sacar adelante su proceso de práctica empresarial. Igualmente en este taller, pues las clases quedan grabadas, ustedes después pueden revisar las grabaciones, el docente les va a poner unas actividades, unas tareas, unos trabajos y la nota de ese taller, es la nota definitiva de la práctica empresarial. ¿Listo? Les repito, si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, anótenla. Ya en unos minutos les voy a habilitar el micrófono para que de manera ordenada saquemos un tiempo para resolver inquietudes. Última diapositiva, muy importante. Todo lo que tenga que ver con temas económicos o con temas de inscripción de la práctica, de cuánto cuesta la práctica, de si lo puedo diferir a cuotas, de quién me ayuda a generar el recibo, de todo lo que tenga que ver con temas económicos, eso lo tratan directamente con registro y control. Ustedes pueden llamar a la línea que está ahí en pantalla, al 45700, piden que los contacte con registro y control y ahí pueden preguntar cualquier inquietud con respecto a temas económicos. Ya si tienen dudas sobre temas de la práctica, de las modalidades, de si voy a presentar esta empresa, de si puedo hacer este tipo de práctica, cualquier inquietud que tengan con respecto a las prácticas, pueden escribir al correo de prácticascbc@pi.edu.co. En este correo electrónico se presentan, mi nombre es tal, yo soy de tal programa, mi número de cédula es este y mi pregunta es tal. Y por favor les encargo colocar esa información en los correos para yo asimismo poderles dar respuesta a sus inquietudes dependiendo del programa académico. ¿Listo? Esta presentación, estas diapositivas que acabamos de ver, como les decía, yo se las voy a compartir mañana cerca de las 10 de la mañana a sus correos electrónicos junto con la grabación de esta charla. Voy a dejar de compartir. Y vamos a sacar un espacio para resolver inquietudes.
lo vamos a hacer de manera ordenada, siendo las 5:24, tenemos hasta las 6 de la tarde en punto para resolver inquietudes. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ustedes en la aplicación aquí en Teams tienen una función de levantar la mano. ¿Listo? Ustedes van a levantar la mano. Yo voy a nombrar la persona a la cual le voy a autorizar a prender el micrófono para que por favor haga la pregunta y respondemos. Importante, y les dejo de una vez claro antes de empezar la ronda de preguntas. Estén muy pendientes a lo que van a preguntar sus compañeros. Seguramente van a tener la misma pregunta varios de ustedes. Voy a responder una sola vez una pregunta. ¿Listo? Tengan muy pendiente cuáles son las preguntas y presten mucha atención. Segundo, entonces ya habilito aquí. Entonces, arrancamos con Judy Fernanda Medina. Judy, por favor, prendes el micrófono. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Judy? ¿Cómo te ha ido? Por favor, antes de iniciar la pregunta, puedes comentarnos de qué programa es y ahí sí dices la pregunta. Bueno, mi nombre es Fernanda y estoy en tecnólogo en gestión empresarial. Ok. No, mentira, espérate. ¿Gestión administrativa? Gestión administrativa, qué pena, es que estoy trabajando y estoy como con los cables. Dale, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Puedo hacer las prácticas antes o toca esperar hasta el último ciclo para empezar a hacer las prácticas? Perfecto, muy buena pregunta. Para todos los que tengan esta inquietud, la práctica se puede hacer únicamente cuando tengan cursadas y aprobadas todo el resto de asignaturas. La última asignatura que ustedes deben ver de su programa es la práctica empresarial. No pueden ver la práctica junto a otras asignaturas. Listo, Judy, muchas gracias por tu asistencia. Fermín Antonio Benítez, por favor, prende el micrófono. Muy buenas tardes, mi nombre es Fermín Antonio, soy del tecnólogo de gestión. Perfecto, cuéntenos. Presentar para realizar la práctica por homologación. Yo trabajo actualmente en una compañía y quisiera presentar la empresa. Perfecto, entonces usted ya cumple con los requisitos de homologación, que tiene término fijo indefinido, lleva mínimo 3 meses contratado en la empresa y está desempeñando funciones de su programa. Sí, señor. Listo, Sí, claro. perfecto. Entonces usted puede homologar la práctica. Una vez usted termine todas las asignaturas, las curse y las apruebe, cuando inscriba la práctica empresarial en el último ciclo de su programa, una vez haga la matrícula, le va a llegar un correo con los documentos que debe entregarnos. Les voy adelantando. Es el certificado laboral. Únicamente pedimos el certificado laboral donde está el cargo, las funciones, el tiempo que llevan desempeñando ese cargo y con ese certificado laboral entramos a hacer la homologación. Repito, eso lo podemos hacer únicamente hasta que usted apruebe y curse todas las asignaturas. Ok, muchas gracias, pues. A usted, Fermín, por la asistencia. Sebastián Andrés Suárez. Buenas tardes, profe. Yo estudio desarrollo web y Ok. mi pregunta es que yo estoy haciendo un curso paralelo con el curso que estamos haciendo ahorita. Pues más o menos termino al tiempo o sea, para empezar las prácticas en ambas, no sé, como Sí, instituciones. de Entonces, acuerdo. ¿qué puedo hacer ahí? Ok, usted ahí tiene que ya revisar pues según los tipos de práctica que yo le acabo de comentar, usted decide aquí en el Politécnico si hace de 10 semanas o 6 meses y en la otra institución que está estudiando, pues también revisar si hace 10 semanas o 6 meses. Tenga en cuenta que no puede hacer las dos al tiempo. Tiene que primero sacar el espacio para hacer las prácticas en una institución, termina esas prácticas y luego arranca con las otras prácticas. Ok, profe, muchas gracias. Usted por la asistencia. Giovanni Alejandro Tapiero, por favor, prende el micrófono. Profe, muy buenas tardes. Giovanni, ¿cómo está? ¿En qué le podemos ayudar? Profe, yo tengo una pregunta en la práctica 6 meses con el SENA.
¿existe la modalidad virtual o solo sería presencial? Ok, para aclarar ahí, las prácticas se llaman cuota SENA. Las prácticas no es que las vaya a hacer con el SENA. Todas las empresas deben cubrir ciertas vacantes con practicantes de 6 meses o cuota SENA, ¿sí? No quiere decir que las prácticas las vaya a hacer en el SENA, no, no es así, es en las empresas, sino que el tipo de contrato que ustedes firman se llama contrato de aprendizaje SENA, así se llama el contrato. Entonces, no sé si le respondí, Giovanni. Profe, la inquietud que tengo yo es, este contrato, digamos, ¿existe la posibilidad de hacer un contrato, digamos, de trabajo desde casa o solo se Ah, ok, puede? de acuerdo. Sí, señor. Eso ya depende de la empresa. Eso quiere decir que si usted firma un contrato con una empresa para hacer las prácticas, ya depende de la empresa si lo va a poner a usted a hacer funciones de manera virtual o semipresencial, es decir, 3 días presenciales, 2 virtuales, dándole un ejemplo, o si la totalidad de la práctica es presencial. Todo eso depende del día en el que usted asista a la entrevista y de la empresa, cómo quiera hacerle usted las prácticas, si virtuales o presenciales. Gracias, Giovanni, por su asistencia. Oscar Luis Encinales, prende Buenas tardes. el micrófono. ¿Cómo está, Oscar? ¿En qué le podemos ayudar? Muy bien, mira, yo soy estudiante de desarrollo de software. La pregunta mía es la siguiente. Si yo ahorita mismo escojo la línea de empleabilidad, pero cuando vaya a presentar las prácticas, digamos que no cumplo con ninguno de los requisitos porque de pronto yo estoy trabajando, pero en la empresa o las funciones que yo estoy desarrollando no son acordes a lo que ustedes exigen. Ok, Puedo optar por la modalidad por ejemplo, de prácticas por la modalidad de emprendimiento o viceversa, en caso tal de que yo tenga la línea de emprendimiento, pero las condiciones cambien y ya pueda de pronto acceder a una práctica como tal. ¿Se puede hacer el cambio? ok, Oscar. Ok, importante su pregunta. La idea es que estas prácticas que acabamos de comentar únicamente aplica para los chicos que van por la línea de empleabilidad, ¿sí? Los que escogen la línea de emprendimiento, el tipo de práctica de ellos es diferente. Las prácticas de los que van por la línea de emprendimiento se llama práctica modalidad emprendedora. Los que van por la línea de empleabilidad se llama práctica empresarial. ¿Listo? Entonces ahí usted ya escoge qué tipo de línea va a cursar y dependiendo de ese tipo de línea, al último ciclo ya hace la práctica respectiva. No puede cambiarse, no puede ir por empleabilidad y en el último de ciclo decidir que va por emprendimiento, no. Esa decisión usted la debe tomar al momento de irse por la línea de empleabilidad o emprendimiento. Bueno, es allí donde recae mi otra pregunta. Porque es que, por ejemplo, yo me encuentro, primero, yo no me encuentro en Bogotá como para decir que voy a hacer una práctica con la línea de CBC, como ustedes tienen. Bien, Segundo, por ejemplo, yo estoy trabajando en la alcaldía de mi municipio, pero no sé si el cargo que estoy asumiendo de pronto cumplan de pronto con los requisitos que ok, ustedes exigen. Entonces, en estos momentos se me dificulta bien. poder tomar una Ahí decisión. hay dos Seguirme. opciones, Oscar. Ahí le planteo dos opciones. Una, que usted averigüe en su empresa si de pronto durante 10 semanas lo pueden colocar a hacer funciones acordes a su programa, unas funciones específicas que nosotros ya entraríamos a comentarle. Si la empresa, en este caso la alcaldía, le deja a usted durante 10 semanas hacer esas funciones. En caso de que la alcaldía diga que no, la otra opción que se creó es el del taller virtual, que les comentaba también ahí, que esa va dirigida precisamente a los estudiantes que uno no están en Bogotá o no pueden salirse de la empresa donde están trabajando y que no están desempeñando funciones de su programa. Esos estudiantes, por experiencia, ya llevamos ofertándolo casi 3 ciclos con los estudiantes de los otros programas. Esos estudiantes han sacado adelante la práctica empresarial por medio del taller de Crea tu propia empresa.
Entonces, ahí le dejo esos dos temas, uno que hable con la empresa. En caso de que no se pueda con la empresa, le sugiero hacer el taller virtual para que pueda sacar adelante la práctica y luego graduarse. Te puedo hacer otra preguntita. Claro. En caso tal de que yo en estos momentos pues me diera una opción entre elegir entre emprendimiento y empleabilidad, ¿podría quizás de pronto en el transcurso de estos días de pronto enviarte el certificado laboral y tú me dirías, hey, sí, pues te puedes quedar en esa línea o no, o definitivamente vete por emprendimiento porque no cumples? A eso es lo que me refiero. O sea, Ahí entraríamos entonces a revisar. Yo dejé mi correo electrónico en las diapositivas. Cuando les comparta mañana las diapositivas y la grabación, ahí está mi correo. Podemos entrar a revisar su caso, a ver si es posible. ¿Le parece? listo, me parece súper bien. Sí, Listo. porque en estos momentos en el que tengo la opción de escoger entre empleabilidad y emprendimiento, pero o sea, no sé si cumplo con empleabilidad, porque si cumplo con empleabilidad fácilmente puedo homologar puedo homologar Las prácticas. en al las final, prácticas y no me iría por emprendimiento, sino por empleabilidad. sí. Y Listo. viceversa. Listo. Le encargo en el correo colocarme sus datos completos, el tipo de programa y me comenta el caso y lo entramos a revisar. Muchísimas gracias. Listo, Oscar, a usted. Carlos Andrés Poveda, por favor, prende el micrófono. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Carlos, ¿en qué le podemos ayudar? Bueno, profesor, le voy a hacer una consulta. Resulta que yo hablé con el señor mentor y el señor mentor me dijo que las prácticas las podíamos hacer desde sexto semestre. No sé si la información que nos dan allá está mal o la verdad, porque pues en el grupo de trabajo que yo tengo, pues pensábamos hacerla ya desde sexto semestre, profesor. No, en este caso las prácticas se hacen es al final del programa académico. Como les decía, ustedes deben contar con una disponibilidad horaria, por lo tanto no es posible hacer la práctica y ver otras asignaturas. Entonces, al final Bueno, del ciclo, Qué ustedes pena, pueden... qué pena, César, qué pena, interrumpo Dime, ahí Sandra, no, para perfecto. aclararles. Tranquila. Buenas tardes, muchachos. Ante la buenas inquietud tardes. del estudiante, ¿cómo estás? Debes de haber terminado por lo menos octavo semestre y la línea de empleabilidad o emprendimiento, es decir, que tienes que haber visto orientación a la empleabilidad, orientación al emprendimiento, y si te vas por la línea de empleabilidad, haber visto empleabilidad 1 o 2, o si es emprendimiento, emprendimiento 1 y 2, y haber cursado mínimo el 75% de las asignaturas específicas. Así que eso significa que tú estés como en séptimo semestre, en séptimo ciclo. Ok, ahí debe también tener en cuenta tener en cuenta lo que nos dice César de tener la disponibilidad en el caso de que tú te vayas por empleabilidad. El horario, pues aunque sabemos que virtual no tienen, porque pues todos los encuentros los realizamos entre las 8:30 y 10 de la noche, entonces no tendrían inconveniente. Bueno, profesor, le voy a comentar, yo trabajo con el SENA. Yo soy de soporte aplicativo, manejamos la plataforma del DSNF, que es de evaluación y competencias por competencias laborales. Yo trabajo en desarrollo yo ya llevo 4 años en el SENA haciendo esto de desarrollo y todo eso. Eso me lo pueden valer como las prácticas. Usted puede homologar. Ahora, cuando vaya a hacer la matrícula de la práctica, usted todavía debe estar trabajando en el SENA con contrato a término fijo indefinido y desempeñando funciones. Si al momento de que usted matricule la práctica cumple con los requisitos, puede homologar la práctica. ¿Y si la homologo, qué pasaría en ese caso? No, usted la homologa. Ya cumple con el requisito de práctica, ya tendría su nota de la práctica empresarial y ya continúa con el resto de asignaturas. Porque lo voy a explicar, voy a hablar, en mi contrato yo tengo unas funciones específicas, que es el desarrollo o sea, ahí dice en mi contrato lo que yo estoy haciendo y en mis funciones. Y otra cosa, profe, o sea que digamos que si yo homologo me tocaría pagar de todas formas lo del semestre. De acuerdo. Recuerde que la práctica es una asignatura tal como las otras, que tiene un número de créditos y que debe cancelar esos valores ese valor de los créditos. Ya después es diferente el tipo de práctica que usted escoja, pero la práctica debe pagarse como un ciclo completo. Listo, profe. Otra consulta. ¿Cuándo estaremos terminando materia nosotros? Ahí sí ya le toca revisar pues los avances que usted tenga sí. Lo que pasa, profesor, es que hay una cosa. Es muy distinto lo que ustedes nos dicen acá a lo que nos dicen los mentores.
Entonces, pues yo tenía esas preguntas puntuales con ustedes porque uno llama allá y le dicen una cosa y aquí le dicen otra cosa. Qué pena ser así como tan puntual con las preguntas. Pero entonces sí me interesa, o no sé si a otras personas le interesa, que aclaremos ese punto. Digamos, nosotros ya vamos en 5º ciclo y estamos pasando para 6º ciclo. Bueno, ya empezamos 5º ciclo. Carlos, Quisiera saber. nuevamente, qué pena interrumpo. Hay que mirar tu Tranquila. malla académica, entonces tienes que mirar si les hayan entregado las mallas, cómo es el proceso académico, cuáles son los prerequisitos cuando ustedes iniciaron. Si no los han entregado, voy a hablar con los mentores. Ustedes saben que yo soy nueva en el área de virtualidad, Sí. que soy la decana de emprendimiento y entro a apoyarlos en todos sus procesos. Voy a hablar mañana con mentorías para que les hagan llegar la malla. Entonces, como les decía ahorita, ustedes tienen que haber culminado la línea de empleabilidad o la línea de emprendimiento para poder hacer las prácticas. Entonces, tú revisas. Sí, yo ya, profe, porque pero, lo que profe, tenemos previsto, de acuerdo a lo que yo recibí, es los primeros estudiantes que se van a práctica es en el mes de agosto. Ya, no, en agosto estaríamos empezando 6º. Por eso, los primeros estudiantes de las cortes que se van a prácticas es en agosto, pero entonces podemos revisar el caso de Carlos. Entonces, pero ¿qué le voy a pedir a los mentores mañana? Que por favor les envíen a todos los estudiantes la malla del programa, ya sea de gestión administrativa, de logística, de desarrollo de software, para que ustedes los tengan y miren en qué parte, puedan validar qué asignaturas han visto y qué asignaturas no. Y así, pues ustedes se pueden ayudar a la respuesta que le están haciendo ahorita a la profe César. Listo, profe, tengo la última consulta. Profe, respecto de, bueno, yo sé que ustedes ya cambiaron la malla curricular en todas las carreras. A nosotros, yo creería que debería cogernos la malla que empezamos la carrera, no la pueden cambiar, ¿cierto, profe? La malla no se ha cambiado, no, ustedes siguen con la misma malla, solamente nosotros hicimos unas modificaciones ahorita para la presentación del ministerio, pero ustedes ya vienen con esa malla antigua. ¿Quiénes se tendrían que acoger al cambio de malla? Los reintegros, pero los que vienen juiciosos, van bien en su proceso académico, no los coge ningún cambio de malla. Listo, profe. Listo, profe, Carlos. muy gentil, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Kimberly, gracias, Listo. Sandra. Kimberly Pino, por favor, prendes el micrófono. Hola, qué pena, profe. Paso la pregunta, que estoy en el trabajo. Dime, cuéntanos. Ok, Sebastián Andrés Suárez, por favor, prende el micrófono. Profe, qué pena, es para preguntar qué tiempo tenemos de presentar las prácticas, o sea, digamos, después de ya haber presentado todas las otras materias, ¿en cuánto tiempo máximo podemos presentar las prácticas? Ok, entonces a partir del momento que usted paga la matrícula de la práctica, tiene hasta 1 mes y medio para entregar los documentos y arrancar la práctica. Eso se empieza a contar a partir del momento en que usted paga el valor de la matrícula de la práctica empresarial. Ok, vale, profe. Listo, Gracias. con gusto. Ángelo González, Ángelo Gabriel González, por favor, prende el micrófono. Muy buenas tardes, al medio Ángelo González. Una pregunta en mi caso, yo he estado escuchando todos los temas y eso, quería saber si podría ser virtual o qué otro método, ya que yo soy militar y pues definitivamente nosotros trabajamos 24/7, sí, por así decirlo. Ahí yo en su caso sí. le sugiero, si va a coger la línea de empleabilidad, le sugiero hacer el taller virtual de Crea tu propia empresa, que precisamente va dirigido a esos estudiantes que por temas de tiempo no tienen la disponibilidad a la semana y que por medio de este taller virtual de Crea tu propia empresa sacan adelante la práctica. Ok, perfecto. ¿Y para eso antes ven materias de emprendimiento o algo similar o la ven en el momento de...? Por la línea de empleabilidad, sí. Recuerde que esta información que se está dando acá son para los chicos que van por la línea de empleabilidad. Ok, muy amable. ¿Listo? Listo, con gusto, gracias a usted. Andrea del Pilar Latorre, por favor, prendes el micrófono. Buenas tardes.
Una pregunta, es que no me quedó muy claro. Se supone que puedo homologar y las materias mías de empleabilidad terminan en sexto semestre. A partir de ese momento, o sea, empezando séptimo, ¿yo podría enviar ya los documentos para homologar las prácticas o tiene que ser en Sí, el... de acuerdo, tú ya puedes, una vez cumplas con los requisitos que nos comentaba Sandra hace unos minutos, ya puedes entrar a matricular y homologas la práctica empresarial. Vale, listo, muchas gracias. A ti. Alexandra, por favor, prendes el micrófono. Buenas tardes para todos. ¿Cómo es? Mi nombre es Jenny Alexander Hurtado y curso actualmente Tecnología del Mercado y Gestión Empresarial. Cuéntanos, ¿en qué te podemos ayudar? Bueno, profe, mi pregunta es, vamos a hacer las prácticas en el último periodo académico. Si me coinciden actualmente esas prácticas con, digamos, yo estoy en una empresa vinculada hace 9 años y mis vacaciones serían para esa fecha, ¿ahí cómo se podría manejar las prácticas? No, ahí revisamos ya. Una vez tú pagues la matrícula de la práctica y vayas a homologar, podemos es agendar con tu jefe inmediato la evaluación de desempeño una vez vuelvas de las vacaciones. Ah, ok, muchas gracias. Listo, dale con gusto. Kimberly Pino, prendes el micrófono. Hola, profe, sí, ahora sí. Bueno, mi pregunta es breve, o sea, dado el caso que uno ya escoja el tipo de práctica que va a realizar, ¿ustedes sí se encargan de gestionarle directamente la empresa a uno, como me habían indicado el día que me inscribí a gestión administrativa? De acuerdo. Cuando tú estás en Bogotá, No, señor, Medellín. exacto. Entonces, en tu caso, como comenté ahí en las diapositivas, en tu caso, las opciones de práctica son presentar empresa, es decir, que tú tengas alguna empresa que te quiera contratar para hacer las prácticas, nosotros entramos a validar la empresa y que tú arranques la práctica en esa empresa. Otro, que puedas homologar si te encuentras trabajando ya en una empresa. O tercero, que saques adelante la práctica por medio del taller virtual. Las opciones para que los estudiantes se postulen o escojan la oferta son para los chicos que están en este momento en Bogotá. Ah, comprendo. Y aplicaría de pronto donde yo trabajo actualmente es un call center. Yo soy pues como asesora ¿Y tú qué para Colombia, estudias? no sé. Gestión administrativa. De acuerdo, ahí sí aplicaría porque las funciones que haces sí tienen que ver con tu carrera. Entonces tú puedes presentarnos la empresa para que hagas prácticas o si ya llevas trabajando ahí más de 3 meses y tienes contrato a Sí. término fijo e indefinido, puedes de una vez homologar la práctica. Ah, sí, ya llevo como año y 5 meses y es a término Exacto. fijo cada 4 meses. Perfecto, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, tú puedes homologar la práctica una vez pagues la matrícula de la práctica empresarial. Ah, listo, muchas gracias. Con gusto, que estés bien. Lady Joana Ayala, por favor, prendes el micrófono. Hola, muy buenas tardes. Yo estoy en gestión de mercado de procesos comerciales. Mi pregunta es la siguiente. Yo trabajo en una empresa de consumo masivo, soy líder de ventas en Koala hace 9 años. Yo cómo sé si desde mi cargo puedo realizar las prácticas teniendo en cuenta de que todo, aquí en la ciudad de Cali solamente está todo el área de ventas. Si nosotros no tenemos ninguna otra área, pues tenemos ventas, gestión humana y logística nomás. Desde mi cargo yo podría hacer mis prácticas, en mi posición podría hacerlas ahí o no me Sí, sirve. de ¿Cómo hago para acuerdo. Sí, no, la idea, tú dentro de tu programa tienes un tema también de ventas, tienes unas asignaturas que estás desempeñando en este momento en tu trabajo. Entonces, en tu caso, cuando matricules la práctica, si ya estás contratada, ya llevas más de 3 meses y estás haciendo funciones de tu programa, que estoy seguro que sí, porque las áreas están muy relacionadas con lo que estás estudiando, pues entrarías es más bien a homologar la práctica. a homologar la práctica? Ah, ok, sí, Sí, porque yo claro. ya Sí, llevo llevas 9 buen años. tiempo, estás desempeñando funciones de tu programa, puedes homologar la práctica. Y en el cargo llevo ya 4 años. Claro, no, perfecto. Cumples con los requisitos una vez matricules. Ahí ya, como les digo, les llega un correo pidiéndoles la certificación laboral o preguntándoles qué tipo de práctica van a hacer y ahí ya entra el proceso de homologación. Perfecto, muchas gracias, mi Listo, amable. a ti que estés bien. Gracias. Harold Sneider Castillo, por favor, prende el micrófono. Buenas tardes.
Estoy estudiando desarrollo de software y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo puede pasar antes de empezar a hacer las prácticas? ¿Cuánto tiempo puede pasar? No le entendí bien la pregunta, Harold. Digamos que para el tiempo de empezar a hacer las prácticas ocurre una calamidad doméstica y no podría Ok, empezar. entonces como le decía a otro de sus compañeros, la idea es que usted apenas se matricule en la práctica, tiene 1 mes y medio de tiempo para entregar documentos y quedar contratado en una empresa o arrancar su práctica. Si en ese 1 mes y medio, después de haber pagado la matrícula, usted no manifiesta que no la puede hacer o no queda ubicado o no presenta un tipo de práctica, la asignatura se da como reprobada. Tiene 1 mes y medio a partir del momento en que usted pague la matrícula de la práctica. Listo, profe, gracias. Listo. César, qué pena. Dime, Milton Carlos. Alexis lleva la mano levantada hace bastante rato y él tiene una pregunta. ¿Le podemos colaborar, por favor? Dame, aquí lo busco. Milton Alexis Arevalo. Milton, prende el micrófono, por favor. Gracias, César. Gracias, Sandra. Buenas tardes. Bueno, son varias preguntas. La primera, sí, entiendo que esto es muy de la línea de empleabilidad, pero la idea para poder tomar una decisión en torno a cuál línea, dado que lo hemos preguntado varias veces, soy estudiante de desarrollo de software y en repetidas oportunidades he enviado comunicación tanto a mentoría como a la coordinación académica y no me han resuelto ciertos interrogantes, entre esos. Pensábamos que esta presentación, si bien estaba pactada para que fuera de prácticas, también necesitábamos que nos hablaran de emprendimiento. Como tal ya sabemos que es un curso virtual, pero no tenemos las características, o si son los 4 cursos de diseña tu logo y demás que están pactados para ello, pero es que el año pasado, en todo el año solo programaron 1. 2, realmente, si nosotros escogimos empleabilidad ya, emprendimiento ya en una materia, parece que una incomunicación entre la materia que escogía esa línea de trabajo y obviamente la parte de prácticas, porque mentoría nos estaba preguntando ahorita qué habíamos escogido y realmente pues nosotros, como decíamos, sería muy chévere conocer el argumento de las 2 líneas de trabajo para poder tomar una decisión de cara a hacer práctica o a generar empresa. Okay. Listo. Entonces, ya ustedes escucharon el tema que nos explica César sobre la empleabilidad. Entonces, para que ustedes se vayan por la línea de empleabilidad que está un empleo en una empresa, ya sea como Logue o del curso de Crea tu propia empresa, que es la modalidad virtual que tiene estas prácticas de los estudiantes que se van por la línea de empleabilidad. Entonces, ahora te voy a contar un poquito lo que hacen en emprendimiento. Entonces, ustedes vieron, para poder ir por la línea de emprendimiento a hacer práctica modalidad emprendedora, tienen que haber visto emprendimiento 1 y emprendimiento 2. Y ustedes en emprendimiento 1 miran toda la factibilidad de su proyecto. Tienen una idea, sí, tienen muchas ideas. Y ahí ya concentran cuál va a ser su emprendimiento, ¿cierto? Entonces miran la viabilidad, la factibilidad de este proyecto. En emprendimiento 2, ustedes miran la parte comercial, miran un alcance y ahí terminamos. Ya cuando llegamos a práctica modalidad emprendedora, aterrizamos un poquito más, hacemos unas encuestas, miramos los canales de distribución, miramos toda la parte financiera, en qué momento da punto de equilibrio, cuáles son las proyecciones de ventas que se tienen que hacer. Hasta aquí, y ustedes pueden ya llegar a presentar su proyecto al Fondo Emprender. Esta sesión es una vez a la semana en los horarios también como se tienen estipulados, que ya llegan ustedes a un acuerdo con el profe cuándo van a hacer estos encuentros sincrónicos. Es como una asignatura más de su programa. Pero entonces ya tienen ustedes que tener un proyecto avanzado donde está la factibilidad y todo el tema de mercadeo. Vale, Sandra, pero entonces ahí surge mi pregunta nuevamente y es, de cara a esa presentación del plan de negocios en el Fondo Emprender como tal, yo tendría, es decir,
¿tiene que ser aprobado o sencillamente tiene que ser presentado? Porque ahí viene el pero. No, tiene que ser presentado. Nosotros no llegamos porque ya para que tú vayas al Fondo Emprender, seguirías con otro de los beneficios que tiene la institución, que es la incubadora de empresa, que es cuando ya ustedes quieren realmente hacer esa idea realidad. Porque tú puedes tener el proyecto ahorita, pero no tienes el dinero o no tienes muchas cosas que hacen falta para poder llevar este proyecto a la realidad, ¿cierto? Sí. Entonces lo que hacemos acá es guiarlos. Entonces ustedes ya tienen su proyecto, tienen la viabilidad financiera, la viabilidad de mercadeo, todo su estudio de factibilidad. Han avanzado para cuando lleguen ya y quieran presentarlo al Fondo Emprender, si ustedes quieren buscar recursos, o también hay muchos, está el BID, hay varias fuentes de negociación, varias fuentes de financiación, perdón, donde nos pueden ayudar, ¿sí? Entonces ahí entramos nosotros con la incubadora de empresas, pero dentro de la asignatura solamente ustedes presentan y hay un comité evaluador, donde nosotros decimos, listo, este proyecto está bien, ustedes van a tener un asesor, esta persona les va a indicar, mire, van bien por acá, háganlo por aquí, háganlo por allí, pero ya dentro de su tema, de su emprendimiento, y va a haber una dedicación exclusiva. Entonces, tú te vas a encontrar con tu profesor de 4 a 5, César, que también lleva su proyecto de emprendimiento, se va a encontrar con el de 6 a 7, porque cada proyecto es diferente, ¿cierto? Entonces, yo no les puedo decir a todos, no, todos vamos a buscar este canal vamos a utilizar este canal de distribución, porque no es lo mismo. Puede que mi proyecto sea tangible, el otro no. Sí, entonces depende de muchas cosas. Pero no solamente es la presentación, no hay aprobación. Puede que tu proyecto te lleve a que no va a haber, no se puede, no se va a dar, porque eso tiene una investigación. Entonces tú dices, no, mi proyecto realmente, lo que yo quiero hacer no es viable. Listo, pero pasaste la asignatura porque ahí también hay un estudio de mercado, hay un estudio de todo. De acuerdo, sí, de acuerdo, Sandra. Muy Ahora, bien. si tienen alguna otra inquietud con respecto a práctica modalidad emprendedora o con respecto a la línea de emprendimiento, pueden también por medio del correo electrónico, no sé si el tuyo, Sandra, o no sé si el de algún mentor, puedan facilitarle algún correo para que los estudiantes quizás pregunten también. Sí, Miss Tony, tú tienes mi correo, ¿cierto? Sí, Entonces, todo el sí, que Sandra, tenga sí. dudas, porque pues esta línea de emprendimiento está a cargo de mi decanatura, que es emprendimiento. Vale, Entonces, entonces, por eso te digo, entonces, si quieres, generamos una reunión con los estudiantes que se quieran ir por la línea de emprendimiento y les cuento bien qué hacemos en cada uno de estos pasos, no hay problema, eso sí, ustedes me dicen y nosotros actuamos. perfecto, yo quedo atento a ver si es posible de pronto o en esta misma semana o lo miramos en la otra, pues porque de pronto ya están las agendas copadas. Te agradezco mucho. Listo, gracias, Milton. Gracias, Sandra. Bertelis, y algo, por favor, prendes el micrófono. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Qué le podemos ayudar? Bien, muchas gracias. Bueno, creo que la charla está direccionada más que todo a los estudiantes que viven En empleabilidad. Sí, en empleabilidad y acuerdo. obviamente en Bogotá, ¿no es cierto? En cualquier sitio está perfecto. La idea es que ahí les presentamos los tipos de práctica dependiendo de donde esté el estudiante, ¿de acuerdo? Bueno, yo vivo en la ciudad de Cali, Sí. pero hace 4 años trabajo con una fundación de Bogotá, ¿sí? Con un ex compañero, bueno, somos operadores de ICBF y he venido desarrollando diferentes actividades en la parte administrativa, ¿sí? En este caso, ¿se podría homologar? Se puede homologar, no hay problema, de acuerdo. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Luisa Fernanda Parra, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Prendes el micrófono? Hola, buenas tardes, gracias. Estoy estudiando tecnología en estrategias comerciales. Yo trabajo para Bancolombia, entonces yo quiero saber si en esa misma empresa yo puedo hacer las prácticas y qué debo de hacer, o ya tengo que esperar como tal que me indiquen cuál es el proceso. ¿Tú estás desempeñando funciones de tu programa en Bancolombia? Sí, señor. Exacto, entonces cuando llegue la práctica, tú puedes matricular y aplicas a tipo de práctica de homologación. Bueno, está bien, muchas gracias. Listo, con gusto. Jesús Adrián Anaya, por favor, prende el micrófono. Buenas tardes. ¿Cómo está, Jesús? ¿En qué le podemos ayudar? Muy bien. Dos preguntas
Número 1, yo soy analista de meta de servicios en TSA para la compañía Liberty. Estudio tecnología, desarrollo de software y aplicativos móviles. Pregunta es, el año de los 18 meses que yo trabajando, bueno, y los que sigue, si Dios lo permite, ¿pueden valer para hacer la homologación? Ok, repito, para poder cumplir la homologación, usted debe estar contratado en el momento en que pague la matrícula, debe estar contratado con término fijo indefinido, que en ese momento usted esté desempeñando funciones acordes a su programa, ¿sí? Y que lleve mínimo 3 meses desempeñando funciones de su programa. No sirve que usted se matricule y digan, ay, es que yo hace un año, hace 2 años estaba desempeñando, yo puedo pasar para homologar. No es posible. Usted en el momento en que pague la matrícula debe estar desempeñando funciones de su programa. Perfecto. Y llevar mínimo Y 3 la meses segunda. desempeñando esas funciones. Perfecto. La segunda pregunta. En este momento, y no sé si lo digo correctamente, pero en este momento voy en cuarto ciclo, creo que es. No estoy completamente seguro. ¿Podría empezar a gestionar eso ahora? Cuando cumpla con los requisitos, cuando usted ya lleve mínimo el 75% y ya haya aprobado todas las asignaturas de la línea de empleabilidad, usted puede hacer la práctica por medio del tipo de homologación. ¿Listo? Perfecto, listo. Muchísimas gracias. Un gusto, Jesús, a usted por la asistencia. Jenny Paola Padilla, ¿prendes el micrófono? Qué pena. Buenas tardes. Yo estoy en la carrera de administración, gestión de administración. Administrativa, sí. Administrativa. Y pues lo que pasa es que yo soy menor de edad y entonces pues no sabría qué se haría en ese caso en el que yo fuera menor de edad y tuviera que hacer una práctica. Pues supongo que siendo menor de edad no puedo trabajar sin un permiso de mis padres. Ok, ahí también se tramitaría un permiso especial. Ahora, cuando tú vayas a hacer la práctica, ¿todavía es posible que seas menor de edad o ya vas a ser mayor de edad? No, puede que sea todavía menor de edad. Ok, entonces en ese caso tramitamos también un permiso como el que comentas para que puedas hacer tu práctica normalmente. Ok, muchísimas gracias. Ok, a ti. Estudiantes, muchas gracias. Terminamos 6 en punto como lo teníamos planeado. Agradecerles a todos por la asistencia a esta charla informativa de prácticas empresariales. Como les decía, el día de mañana yo les voy a compartir las diapositivas y les voy a compartir la grabación de esta charla. Cualquier inquietud con respecto a las prácticas empresariales, quedo atento al correo electrónico. Agradecerles por la asistencia a esta charla. Muchas gracias a ti también, Sandra, por el apoyo y a todos los estudiantes asistentes a la charla. Muchas gracias y que terminen de tener muy buena tarde. Gracias, César, por tu tiempo. Feliz noche, muchachos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. De igual manera, yo creo que para ya llegar a este punto nos falta mucho, por lo menos en mi caso que estamos hasta ahora empezando, que estoy hasta ahora iniciando. De acuerdo, como dicen su compañero, la idea es que desde ya empiecen a empaparse un poquito de cómo va a ser el proceso de prácticas y que vayan planeando cómo van a sacar adelante la práctica. Esa también era la idea de esta charla, que los estudiantes que recién hayan comenzado pues puedan irse empapando de la información de prácticas. Muchas gracias a todos por la asistencia. Hasta luego, gracias. Perfecto.